Guerra Mundial cambió el mundo para siempre. Y entre esa trágica contienda y la Segunda Gran Guerra que estaba por llegar, hubo en Europa un conflicto bélico que enfrentó en suelo español las grandes pugnas ideológicas del momento. La lucha por la supervivencia de las democracias liberales frente a un fascismo que avanzaba sin parar. El golpe a la democracia de la Segunda República se produjo en un momento en que Europa vivía una situación explosiva por la ruptura del régimen de seguridad colectiva que debía garantizar la sociedad de naciones y el creciente expansionismo de la Italia fascista y el Tercer Reich. La Guerra Civil Española se convirtió para muchos en el símbolo de la lucha contra el fascismo y se articuló en torno a ellos el movimiento de solidaridad internacionalista más grande conocido hasta entonces, las Brigadas Internacionales. En esa guerra se resistió hasta la extenuación, hasta la batalla final, la más larga y la que decidió el destino de millones de hombres y mujeres, la Batalla del Ebro. Durante toda la batalla del Ebro, yo estaba como secretario particular e intérprete del jefe del Estado Mayor. Ten en cuenta que yo no era un soldado cualquiera, yo era el hijo del embajador de España en Londres. Fue clave, por un lado, la ayuda fascista nazi al bando franquista y fue clave también la no ayuda, la inhibición de las democracias occidentales a la Segunda República. Los franquistas, ellos crearon un mito de la inevitabilidad de la guerra civil para justificar la sublevación militar de 1936, entonces encontraron siempre un culpable, los comunistas. Y Negrín, presidente del gobierno desde 1937, como juguete de los comunistas. Porque era el enemigo principal, porque era el que más posibilidades tenía justamente de mantener una resistencia. En esa casa estuvo el presidente del gobierno español, Juan Negrín. Por eso se viene hacia aquí, para intentar una evacuación de quien quisiera irse del país, un final organizado de la guerra, como hizo en Cataluña, que permitía estar fuera de Madrid, cerca de la costa, en contacto con Cartagena y en contacto con Alicante y en contacto con los puertos que podrían desplazar a la gente. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Años 30. Patricio Azcárate era un joven español que residía en Ginebra con su familia. Su padre, Pablo de Azcárate, había llegado a ser número 2 de la Sociedad de Naciones y Patricio se educó en un ambiente cosmopolita en aquella Europa de entreguerras. Yo los recuerdos que tengo es de mi infancia en Ginebra y hasta los 16, que es cuando se estalla la guerra en España. Ese verano, teniendo en cuenta la situación bastante
complicada que había a nivel político en Europa, mi padre decidió que de ir a España nada, que él no podía y tal. Entonces estábamos pasando las vacaciones en Ginebra, pero sin tener ni idea de lo que nos venía encima, eso es la verdad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del periodo de entreguerras, un periodo de una extraordinaria conflictividad y polarización política. En la Primera Guerra Mundial había cambiado numerosas dinámicas históricas, se había dado la Revolución Rusa, habían surgido los fascismos, habían surgido nuevas democracias, se había dado en 1929 una gran crisis económica. Entonces ocurrió lo que todos sabemos, el ejército de Marruecos lo trasladaron, lo pasó a España gracias al apoyo de la aviación italiana. Y entonces se inicia la guerra civil, que muy pronto se convierte en una guerra internacional. Desde el principio, España quedó fragmentada en un puzzle de difícil encaje. En el terreno diplomático, el embajador de España en el Reino Unido, Julio López Oliván, que ocupaba un puesto cardinal en las relaciones internacionales, se sumó al golpe de Estado. Se perdía así una plaza imprescindible para el gobierno republicano. Para el gobierno británico, las posibilidades de que el gobierno republicano consiguiese salvar la República las veía como muy poco probables, hasta que el gobierno propuso a mi padre. Mi padre ya era entonces una personalidad en el mundo internacional. El gobierno inglés no podía rechazar. Entonces, o sea que el nombramiento se realizó y mi padre tuvo que irse a Londres. Nos vamos a Londres, nos instalamos en la embajada. Negrín tuvo dos hombres de confianza, esencialmente, luego tuvo más, pero en fin, esencialmente dos hombres de confianza. Uno de ellos fue Pablo de Azcárate, embajador en Londres, desde el principio de la guerra, prácticamente desde el mes de septiembre-octubre del 36 hasta el final de la guerra, y Marcelino Pascua, compañero socialista, embajador en Moscú, de 1936 a 1938 y luego embajador en París. Estos dos aseguraron brillantemente la gestión de las embajadas en puestos absolutamente claves. A mí personalmente la vida allí en la embajada no me gustaba nada. Y le digo a mi padre, yo lo que quiero es ir a España. Mi hermano estaba ya en España. Entonces cojo un tren y me voy a Barcelona. En Barcelona, capital de la República desde el 31 de octubre de 1937, se realizaban intensos preparativos para la batalla del Ebro. Sería la de mayor contingente humano, españoles y brigadistas internacionales, dispuestos a librar una última ofensiva para intentar salvar la democracia en España. El recuerdo que tengo es que no me recibió con ningún entusiasmo. Dice, el hermanito aquí que viene, ¿a qué? Yo tenía entonces 18 años. No había cumplido. ¿A qué viene? Y entonces, bueno, pues mira, vamos a ver a Santiago Carrillo, que entonces estaba en el mismo edificio, allí en el Hotel Colón, donde tenía la sede de la JSU. Entonces subimos a verle a Santiago, tal, y dice, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? Digo, yo, formación militar ninguna, no he visto un fusil en mi vida, ni he oído un tiro, ni nada. Pero tengo un bachillerato y conozco 4 idiomas. Dice, hombre, pues mira, eso sí, en eso sí puedes ser utilitario. A los 3 días le llamo y me dice, pues mira, he hablado con el jefe del Estado Mayor del ejército que se estaba entonces constituyendo con vistas a la batalla del Ebro. Ah, pues muy bien, estupendo. Que venga el Estado Mayor
porque yo tengo problemas y voy a tener más problemas todavía cuando ya la batalla se inicie y tal, porque muchos de los... Primero porque hay una brigada, la Dąbrowski, que va a jugar un papel muy importante en la batalla. Segundo porque hay muchas unidades españolas que están dirigidas por brigadistas y muchos de ellos pues el español lo hablaban muy mal. Las brigadas internacionales representaron el compromiso transfronterizo, la ilusión, la solidaridad internacionalista como pocos otros episodios históricos contemporáneos. Aquí llegaron, dependiendo de las cifras, entre 35.000 y casi 60.000 brigadistas internacionales de 53-54 países distintos, con el compromiso de defender la democracia, de luchar contra el fascismo, un fascismo que, como sabemos, se estaba extendiendo cada vez más. Eran una semana antes del cruce del Ebro. Entonces llego allí, me recibe Sánchez Rodríguez, el coronel Sánchez Rodríguez, que era el jefe de Estado Mayor, un militar de carrera, pero que no era comunista. Y a mí me acogió como si fuese hijo suyo, la verdad. Y empezó la batalla. Fue un caluroso 25 de julio de 1938 en las tierras altas del Ebro. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, atisbaba la sombra de una Segunda Guerra Mundial en Europa y el gobierno buscaba sostener el conflicto en suelo español para enlazarlo con la contienda internacional. Se pensaba que así la República quedaría en el bando aliado y Franco en el enemigo. Empezó muy bien. Empezó muy bien y yo creo que es la gran virtud de los militares que la prepararon y tal, es que consiguieron formar el ejército del Ebro sin que Franco se enterara. Entonces, cuando se cruzó el Ebro, al otro lado del río, prácticamente había unas pocas unidades, principalmente de moras, de tropa mora, pero que no se esperaban a nada. Entonces se les cogió desprevenidos y en los primeros días se cogieron muchos prisioneros. En esa primera semana o 15 días de la batalla, el ejército consiguió penetrar en el interior y acercarse al objetivo de la batalla, que era Gandesa. La estrategia de la batalla del Ebro pasaba por volver a unir Cataluña con Valencia, ya que las tropas franquistas habían conseguido dividir la zona republicana en dos, y de esta forma paralizar la ofensiva franquista, cuyo objetivo inminente era ocupar Valencia en julio de 1938. En definitiva, se trataba de recuperar posiciones, pero también de ganar tiempo para que la situación internacional diera el esperado vuelco. Prácticamente todos los días salíamos a visitar primero a Modesto, que era el jefe del ejército, que lo teníamos además en una masía muy cerca, a Lister también, porque el quinto cuerpo efectivamente durante la batalla fue el cuerpo de ejército que se utilizaba cuando en las situaciones más delicadas, más complicadas, cuando se lanzaba a la 11 división del quinto cuerpo, que era la división de Lister, que forman. Entonces, la brigada que más me emocionaba y me impresionaba y con la cual estuve, digamos, más cerca de las primeras líneas de combate fue la Dąbrowski y la Lincoln. La Guerra Civil Española se consideró y se vivió como la gran causa internacional. Hay que tener en cuenta que se abrió un periodo de ilusión, de esperanza, de ideales que a veces, ¿no?, en el presente es difícil de imaginar, pero que en esa época fue algo único en la historia. Porque el gran dilema no era izquierdas o derechas en muchas ocasiones, era democracia o dictadura. Y concretamente recuerdo, siempre lo recuerdo porque me impresionó mucho, en un momento
combate allí en Sierra Pandols. Una noche estuve hablando con un inglés, un chaval inglés, y me impresionó mucho porque era un chaval de un barrio del East End de Londres, una familia muy modesta, se había escapado de su casa, tenía mi edad, más o menos. Se había escapado, se había ido a España, y entonces me dio una carta para su familia y tal. Quizás es el caso en que sentimentalmente más me afectó. Era un chico sencillo, un chico, no era ningún héroe y tal. Y sin embargo, era un héroe, en realidad, era un héroe. Pero el sueño que llevó a muchos a luchar en la Guerra de España se iba desvaneciendo conforme pasaban los días. A pesar de los intentos por conseguir ayuda de las democracias occidentales, las peticiones de la República fueron siempre desoídas. Yo creo que fue un auténtico abandono, excepto en el caso de la Unión Soviética y de México. La farsa de la no intervención del Comité de Londres, del Comité de No Intervención, permitió que la Alemania nazi y la Italia fascista proporcionasen una ayuda extraordinaria, fundamental para el bando franquista, clave para su victoria en la Guerra Civil Española, mientras que la inhibición sobre todo Francia y el Reino Unido a través de esta no intervención en el marco de una política de apaciguamiento. Recordemos que en el año 36 ya la Italia de Mussolini había invadido y conquistado Abisinia o Etiopía utilizando armas químicas. Mientras, el expansionismo de Hitler y Mussolini se consolidaba, lo que mermó más aún la moral de los combatientes. En el año 38 precisamente hubo un acuerdo ítalo-británico. En septiembre del 38 fue la conferencia de Múnich, el Pacto de Múnich, por el que se permitió a Hitler posteriormente la anexión de los Sudetes y de Checoslovaquia. Y por tanto el marco general no benefició a la Segunda República. Pero ya Franco trajo todo lo mejor que tenía de su ejército. Vino la aviación alemana y la diferencia entre nuestra capacidad militar y la de ellos era enorme, de aviación y de artillería pesada, que es lo fundamental en la batalla. Que muchas veces se piensa, no, los bombardeos aéreos no es lo más importante. Los bombardeos aéreos, durante todos esos 3 meses, pues no puedo contar el número que he sufrido. Pero eso te ponías un palo en la boca y te tumbabas en un agujero, en la cuneta de la carretera, y era, hombre, si te caía la bomba encima, pues te destrozaba, por supuesto. Pero si no te caía cerca, pues no te pasaba nada. Pero lo malo era la artillería, porque la artillería pesada situaba un objetivo y ese objetivo lo machacaba. Ante la intrincada situación, el bando republicano mostraba ya serias disensiones internas. En los últimos meses de la guerra, especialmente, existió una fuerte división entre los partidarios de negociar una rendición con Franco que pudiese evitar males mayores y los que apoyaban a Juan Negrín, que pretendía seguir resistiendo. En parte se podía ver, el ejército podía haberse retirado antes y se han ahorrado muchas muertes, pero fíjate que la Unión Soviética había enviado armamento, bastante armamento, precisamente para la batalla del Ebro, y ese armamento estaba bloqueado por los franceses en el puerto. Entonces, los jefes militares y el gobierno
contaban un poco con que ese armamento iba a llegar y por lo tanto íbamos a poder defender o incluso lanzar una ofensiva que no pudimos realizar. Todas las miradas apuntaban a Negrín, nombrado presidente del Consejo de Ministros por el presidente de la República, Manuel Azaña, en Valencia, en mayo de 1937. Acusado de rendirse a los intereses de Stalin, Negrín se convirtió en el blanco de las críticas de los bandos enfrentados. Franco aprovechó a su favor las disputas internas republicanas. Es muy curioso, ¿no? La congruencia de dos mitos de enemigos irreconciliables, ¿no? Pero se ponían de acuerdo en el papel fatal del Partido Comunista y sobre todo de Negrín, que fue el que le habría dado cancha. Bueno, varios historiadores españoles en general, y algún otro extranjero como Paul Preston o Helen Graham, ingleses, nos hemos tratado de deshacer ese mito, ¿no? Y resulta pues que Negrín no fue un juguete de los comunistas, fue el hombre adecuado en el momento adecuado, el gran político de la República en guerra. Porque era el que más posibilidades tenía justamente de mantener una resistencia. Y cuando hablo de resistencia digo específicamente durante la guerra para poder relacionarse, unirse a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que era obvio que iba a venir esa guerra. Y él lo tenía muy claro, lo tenía también Azaña. Entonces era el enemigo número uno. Esta fue una de las muchas advertencias que la República en guerra hizo en el ámbito de la Sociedad de Naciones en su constante ir y venir a Ginebra en busca de ayuda. Todo resultó infructuoso y en la batalla del Ebro cundía el desánimo. Nuestro ejército ya estaba muy debilitado, muy desmoralizado. Sobre todo las brigadas internacionales, que ya estaban prácticamente a punto de disolverse. Al final ya el ejército estuvo retirándose más bien en la parte norte de la bolsa, digamos, y quienes defendieron el paso de las últimas unidades pues fueron brigadas internacionales y que estaban en el 15 Cuerpo, no en el de Liste, sino en el de Tagüeña. O sea, Tagüeña tiene el mérito de haber sido el que organizó el último pase del ejército del Ebro. Y Negrín decidió jugar su última carta. Pidió la retirada de los combatientes no españoles bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones, esperando que esa retirada incluyera también a los voluntarios italianos del bando franquista. Pero todo el mundo pensó que eso iba a suponer una retirada de todos los extranjeros, tanto de nuestro ejército como del ejército franquista. En la práctica, nosotros, el gobierno republicano cumplió, Franco no, por supuesto. Entonces, yo estaba en Esplugas y ahí se organizó un gran mitin, en la que vino Rojo y vino Negrín. Y todos los jefes de las brigadas. Y en el discurso que pronunció Negrín entonces, aparte de agradecer a las brigadas y tal, porque era realmente un mitin de despedida de las brigadas. Y luego pronunció una frase que es recogida por todos, es que dijo: el Estado español se compromete a conceder la nacionalidad española a todos los brigadistas. Claro. Yo entonces estaba ahí y la verdad es que me recuerdo la emoción de todos, sobre todo de los brigadistas.
y sobre todo de los brigadistas que venían de países a donde no podían volver. Porque camaradas de las brigadas internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz florezca, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de la amistad, y todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! A finales de febrero de 1939, Francia y el Reino Unido reconocieron de jure a Franco, y Manuel Azaña, desbordado por la situación, presentó su dimisión como presidente de la República. El gobierno de Negrín, en una huida hacia adelante difícil de mantener, se instaló en el Poblet, una finca alicantina entre los municipios de Elda y Petrer, conocida por su nombre en clave como Posición Juste. Fueron los últimos días. ¿Cuáles son los hechos fundamentales que se viven en el Poblet? Pues hay dos consejos de ministros. Uno, donde se conoce que Francia e Inglaterra han aceptado ya al gobierno franquista. Y la otra, que es cuando se conoce al final la decisión de la Junta de Defensa de Madrid de dar un golpe contra el presidente Negrín. Era un golpe que era dirigido por gente como el coronel Casado, por gente como el socialista Besteiro y por algunos miembros de la CNT. Negrín fue el hombre que realmente mejor y más contribuyó a que la República sostuviera la guerra. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, para enlazar con un conflicto europeo, que todo el mundo veía como inevitable, ¿no? Y cuando ello se demostró imposible después de los acuerdos de Múnich de 1938, para conseguir poder liberar, poder permitir escapar a los cuadros políticos, militares, sindicales y organizativos de la República, para evitar que cayeran en manos de la represión franquista. Bueno, pues hasta eso, en eso fracasó gracias a lo que yo denomino la traición de Casado. Naturalmente, la traición de Casado. Bueno, yo creo que entre los partidos y cuanto más democráticos son, es muy difícil tener una línea única. En plena guerra y sobre todo perdiendo la guerra objetivamente, todo el mundo se divide y echa la culpa al otro. Es normal, y yo creo que mi abuelo eso también lo entendía perfectamente bien. No tenía rencor contra Azaña cuando dimitió y sin embargo le insistió para que no dimitiera, para que en Francia se fuera a vivir a la embajada, que mantuviera su símbolo. Había una gran ruptura y entre Prieto y Besteiro por un lado y Negrín por el otro, pues había una división bastante profunda. En el fondo, lo que había es que, a pesar de que Negrín no era comunista ni mucho menos, más bien diría que era anticomunista, pero lo que no era es antisoviético, porque además él comprendía que sin la ayuda soviética la República no tenía ninguna posibilidad. Perdida toda esperanza, incluso de llegar a un acuerdo in extremis con Casado, que pretendía negociar una rendición pactada con Franco, algo a lo que el dictador siempre se negó, para el gobierno republicano no quedó otra opción que el exilio. Cuando Negrín decide abandonar España, el gobierno en pleno se va hacia el aeródromo del Fondo en Monóvar. Pero él y el ministro de Estado, Álvarez del Valle, vienen a estas casas
a despedirse del Partido Comunista, que era el partido que más le había apoyado durante todo su tiempo de gobierno, a pesar de que él era del Partido Socialista, y además de agradecerle, a pedirles que no hubiera una guerra civil dentro de la propia guerra civil. De ahí salieron, ahí fue los últimos momentos en España. Y España era toda su vida. Era toda su dedicación. España, los españoles, era toda su preocupación. Y claro, me imagino que esos momentos fueron momentos muy difíciles, porque contrariamente a mucha gente, a pesar de luchar hasta el final, no creo que nunca se hicieran muchas ilusiones sobre un regreso posible. Así que cuando salió de ese aeropuerto, debía de saber lo que le esperaba después. El fin de la guerra fue una tragedia humanitaria. Por la frontera francesa huyeron cerca de 500.000 personas. En los puertos del Mediterráneo embarcaron miles de españoles hacia el exilio y los que se quedaron en España se enfrentarían a la mayor represión en tiempos de paz conocida en Europa. De los brigadistas internacionales, aquellos idealistas revolucionarios que soñaron con un mundo mejor, se calcula que entre 9 y 15.000 perdieron la vida durante la Guerra Civil Española. Y Juan Negrín, convertido en el gran perdedor de la guerra, empezó a vivir en el exilio los últimos años de su vida. El gobierno francés a Negrín le dijo que en Francia no podía quedarse. Mi padre consiguió que el gobierno inglés le concediese la residencia en Inglaterra. Bueno, mi padre entonces alquiló una casa y otra para Negrín cerca. Bueno, o sea, eran muy amigos, se apreciaban y se respetaban mucho. Ten en cuenta que durante toda la guerra mi padre había sido un poco el asesor de Negrín en temas internacionales. El hecho de convivir en la migración a pocos kilómetros pues hizo que nos veíamos con mucha frecuencia. Pablo de Azcárate venía a menudo a la casa oficial que tenía el gobierno republicano en las afueras de Londres. Su familia también venían y siempre que los veo es como si nos hubiéramos visto el día anterior. A partir de entonces ya Negrín ya se vino abajo. Ya estuvo en Londres un tiempo, muy poco, luego se fue a París y ya se puso enfermo y tal. Eso fue el final de Negrín. El reconocimiento internacional del régimen de Franco, yo creo que eso fue el punto final, el punto de no regreso. Y eso, claro, seguramente fue lo que acabó con él. Porque, bueno, ahí sí España ya quedaba en manos de una dictadura y había poco que hacer. Tras la guerra, Patricio Azcárate volvió a Londres, a una Inglaterra que ya empezaba a sentir la amenaza del nazismo en carne propia. Entre las pocas pertenencias que llevó consigo, aún estaba aquella carta que un día le entregó un joven brigadista que llegó a España movido por un ideal de vida. Traté de encontrarle, pero no conseguí encontrar la familia. En cambio, a otro, que a ese no le llegué a conocer, porque le mataron antes de que llegara, de que visitara yo el frente de Andalucía. A él, el John Cornfield, era un estudiante de la Universidad de Cambridge, un poeta. Su padre era el director
el decano, como fuese, del colegio del Trinity College, que es uno de los colegios de más prestigio de la Universidad de Londres, y era el dirigente de la Junta Comunista de Cambridge, y le destinaron al Frente de Andalucía, que era uno de los frentes menos activos. Sin embargo, este pobre chico, en el primer combate que hubo, pegaron un tiro y se murió. Yo luego tuve una conversación con la hermana y tal, recordando a su hermano, que era un tipo realmente excepcional y que tenía un prestigio entre los universitarios de izquierda de Cambridge, que no éramos muchos, pero éramos muy activos. Entonces, él tenía una fama y un prestigio muy grande. Siempre digo que la batalla del Ebro, si se gana, ganamos la guerra. Si se pierde, perdemos la guerra. La perdimos y perdemos la guerra. Tan solo 5 meses después, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia tras llegar a un pacto con la Unión Soviética y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Línea de fuego, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos, 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros, aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.